fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. Y así, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios. Ya le inclinen su rostro ahí donde está. Oremos. Señor y Dios que estás en los cielos, mi Dios, gracias te damos, Señor, nuevamente por la oportunidad tan grande que nos da, Señor, de estar hoy aquí. Te pedimos que en este momento, Señor, durante el servicio podamos concentrarnos en ti, podamos alabarte, Señor, pero sobre todo escucharte, Señor, y meditar tu palabra, Dios. Y si hay algún hermano que nos está viendo, Señor, que no te tiene, Dios, hoy pueda tomar esa gran decisión, Señor, de tenerte en tu corazón, Señor. Gracias te damos por la oportunidad que nos das y el gran privilegio, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que se ha pasado el tiempo y que los años marcan mi cara, que mi voz ha cambiado, que no es el mismo mi caminar, que marcaste mis fuerzas, que en vanidades la dejé ir, que digan a mis sueños que se ha pasado mi mes de abril, pero dame ese monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. Quienes me aconsejan que toque ahora la retirada, que lo que no hizo el joven jamás el viejo conseguirá, que el tren se me ha pasado, que debería ya desistir, que ya no estoy a tiempo, que mi carrera llegó a su fin, pero dame ese monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. Pero dame ese monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, y he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. Vivo cada día esperándote, tal como la novia al esposo espera. Suficiente aceite mi lámpara lleva. Vivo en la esperanza de poderte ver, ni siquiera el sueño me hace decaer. Sé que tu regreso pronto puede ser.
tu amada iglesia. Pronto cara a cara te podremos ver y tu corazón será correspondido, pues tú siempre has sido nuestro gran amor, mi amado Señor. Vivo cada día esperándote, tal como la novia de esposo espera suficiente aceite me da para llevar. Mientras tanto trato de permanecer atento a lo que dice tu palabra fiel. Para nuestro encuentro listo estaré. Vivo cada día esperándote, lleno de emoción mi corazón desea el día en que regreses por tu amada iglesia. Pronto cara a cara te podremos ver y tu corazón sea correspondido, pues tú siempre has sido nuestro gran amor, mi amado Señor. Mi amado Señor. Y vamos a cantar fuerte esa canción, Con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es tu escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco del bronce. Él es el escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Vamos a cantar nuevamente Con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Y Él es tu escudo, la roca mía, Él es
Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Estamos una vez más en esta mañana listos para aprender sobre la palabra de Dios, listos para escuchar a Dios y recordando que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos ser valientes y esforzados y que mantengamos nuestra vista siempre puesta en Jesús, porque Él es el que nos da la recompensa al final, porque Él es el que nos tiene premio en el cielo. No pongamos nuestra vista en las demás personas, sino que pongamos nuestra vista en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, vamos a orar para comenzar este momento y voy a invitar que cierre sus ojos. Oremos. Gracias Dios por su amor, gracias por su misericordia, gracias por su bondad, Dios. Gracias por permitirnos estar una vez más reunidos a través de las redes sociales para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Gracias Señor por cada cosa que hemos hecho, Señor. Perdónanos y recibe cada servicio, cada cosa que hicimos hoy como una ofrenda agradable delante de ti. Dios, toma el control de nuestra vida, háblanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, recuerden que estamos con el lema esforzados. Recuerden lo que la Biblia dice, ¿verdad? Recuerden el versículo de memorización donde encontramos que dice: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Es decir, Dios quiere que nosotros podamos ser esforzados y valiente. Dios quiere que nosotros podamos tener ese esfuerzo, ese ánimo para llegar hasta el final de la meta, hasta el final de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Josué 1:9 es nuestro versículo de memorización, que prácticamente tenemos más de un mes de estar con ese lema. Espero que usted pueda haber memorizado o que pueda estar memorizando el versículo Josué 1:9. Es importante, hermano. Ese versículo es un versículo de los que nos anima a recordar que Dios va a estar con nosotros, que tenemos que llegar hasta el final, que tenemos que ser esforzados y valientes y que no podemos ser cobardes, sino mantenernos siempre en nuestra mente que necesitamos velar y orar y estar firmes en los caminos de nuestro Señor. Pero hermanos, hoy vamos a estar estudiando en otro libro, un profeta, el profeta Daniel, y vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 10. Y quiero hablarles un poco sobre Daniel. Recuerden, Daniel fue un joven que llegó esclavizado a Babilonia y que estuvo esclavizado, pero halló gracia en los ojos del rey. Recordemos que eran sabios en ciencias y letras, pero recordemos también que llegó Daniel a Babilonia, obviamente, y lo llevaron hacia el rey, hacia el palacio para ser esclavo, él y otros amigos más. Pero recordemos desde el puro principio, desde Daniel 1, cuando Daniel se negó a contaminarse con la comida del rey y comenzó a comer otras cosas, y no importando, ¿verdad?, que su parecer hubiese sido demacrado, él quiso comer legumbres y otras cosas más. Sin embargo, miramos que Dios estuvo con él y que Dios no lo desamparó. Y cuando él se presentó delante del rey, dice que su cara era más rosada que los otros que estaban comiendo de la comida del rey. Y entonces encontró Daniel gracia en los ojos del rey, pero no porque él era Daniel, sino porque Dios estaba con Daniel. Luego miramos otra historia que cada uno de nosotros conocemos, ¿verdad? Acerca de los amigos de Daniel que fueron echados a un horno de fuego, ¿verdad? Y Dios estuvo con ellos en medio de esa situación difícil. Luego miramos a un Daniel en el foso de los leones. Un Daniel que sabía en quién había creído y sabía que Dios era poderoso para guardarlo. Sabía que Dios estaba con él en medio de las aflicciones, en medio de las adversidades, en medio de las pruebas, en medio de circunstancias. Sabía que él tenía que ser esforzado y mantenerse fiel en medio de cada cosa que estaba pasando en su vida. Y ese Daniel fue el que pudo salir del foso de los leones, porque Dios estuvo con él y tapó y mandó a los ángeles a tapar la boca de los leones. Es decir, se da cuenta de todo lo que estaba pasando con la vida de Daniel. Una vida que estaba entregada por completo a Dios. Una vida que estaba sometida a Dios. Una vida que estaba completamente bajo la autoridad de Dios. Y ese es un momento donde nosotros podemos autoevaluarnos y pensar cómo está nuestra vida, viendo la historia de Daniel que no quiso contaminarse, viendo la historia de los amigos de Daniel que llegaron al horno de fuego, y mirando la historia de Daniel en el foso de los leones, que mantuvo su fe puesta completamente en Dios, que mantuvo ese esfuerzo para hacer lo que Dios le había mandado.
y se mantuvo aún en medio de un foso lleno de leones. ¿Saben? A veces nosotros podemos decir es fácil servir a Dios y hablar de Dios cuando estamos bien, cuando estamos acomodados, cuando todo va bien. Pero ¿qué pasa cuando no hay nada? ¿Qué pasa cuando Dios está en silencio prácticamente? Cuando solo nos está observando. ¿Qué estamos haciendo? Que comenzamos a llorar en medio de adversidades, en medio de circunstancias, en medio de problemas. Miramos a un Daniel en medio de un foso de leones, poniendo su confianza completamente en el Dios Todopoderoso, en ese Dios que le había prometido que iba a estar con él, en ese Dios que él había sido fiel, en ese Dios que había estado delante de él en medio de cualquier circunstancia. Luego miramos a ese Daniel cuando se comenzó a que Dios lo bendijo, que Dios lo puso en gracia, que Dios lo levantó, que Dios lo puso como consejero del rey, que Dios lo puso en gran lugar. Luego Dios le dio la oportunidad a ese Daniel de poder experimentar algunas profecías, que eran unas profecías de predicciones que se iban a dar, acontecimientos que se iban a presentar en el futuro. O sea, Dios le dio tanto que le pudo dar ese momento de que Daniel pudiera ver lo que venía para el pueblo, lo que venía para muchas cosas que se cumplieron y cosas que se van a cumplir. Recuerden que estuvimos estudiando acontecimientos por venir. Recuerden que estuvimos hablando acerca de las 70 semanas y eso está aquí nomás en el libro de Daniel. Entonces, cosas que vienen en el futuro, Daniel las pudo ver, Daniel las pudo profetizar. Y hoy miramos a un Daniel en el capítulo 10, versículo 12, ¿verdad? Podemos ver del 1 al 12, miramos a un Daniel que estaba completamente entristecido. No miramos a un Daniel desanimado, sino a un Daniel que estaba triste por una circunstancia que estaba pasando. Pero miramos en el versículo 12 que dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Miramos a un Daniel que estaba en un momento difícil, miramos a un Daniel que estaba entristecido, pero sin embargo podemos ver a un Daniel que aún en medio de esa situación se le presentó el ángel de Jehová. Si usted puede leer del 10, del 1 hasta el 7, usted se va a dar cuenta de que ahí estaba el ángel de Jehová, se le había presentado en visión, ¿verdad? Y estaba teniendo una conversación completamente con ese ángel. Pero algo muy importante, ¿verdad? Porque ahí estaba describiendo la presencia de Dios prácticamente. Pero algo más importante es que la palabra que le da a Daniel y le dice, entonces me dijo, ahí está hablando Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras a causa de tu palabra, yo he venido. Entonces, cuando nos esforzamos a ser fiel a Dios, podemos ver recompensa en nuestra vida. Y de eso quiero que hablemos. Es un versículo, si usted lee todo el contexto, se va a dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Y eso se lo dejo de tarea. No se quede solamente con el versículo. Lea todo el contexto. Y era la visión de Daniel junto al río. Desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Pero estamos hablando del 12. La palabra que le da prácticamente Dios a Daniel. Y le dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tu palabra yo he venido. Entonces, cuando nos esforzamos a ser fiel a Dios, podemos ver un sinnúmero de cosas pasar en nuestro alrededor. Pero más que todo, el punto número 1 que vamos a ver, Dios ve un corazón que se esfuerza a humillarse y a entregarse a Él. En el versículo 12 podemos ver que la respuesta le dice, porque desde el primer día que
dispusiste tu corazón a entender y a humillarse. Es decir, Dios ve nuestro corazón que se esfuerza a humillarse y a entregarse a Él. Dios ve nuestros corazones, Dios ve tu corazón, Dios ve mi corazón, Dios ve nuestras luchas, Dios sabe lo que estamos pasando, Dios sabe que no es fácil mantenerse en la fila, Dios sabe que necesitamos mantenernos firmes, Dios sabe que estamos llenos de un mundo que nos está rodeando con tentaciones, un mundo que nos está rodeando con pruebas, un mundo que nos está rodeando con tantas adversidades, tantos obstáculos, pero una vez que nosotros podemos entender, podemos humillarnos a nosotros mismos y podemos entregarnos a Dios, Dios puede dar bendiciones en nuestra vida. Dios nos da la victoria en nuestra vida. Y eso quiero que podamos entender. Recordemos a ese Daniel que propuso no contaminarse con la comida del rey. Ese Daniel que fue lanzado en el foso de los leones. Ese Daniel que mantuvo su fe, su fortaleza y su firmeza. Ese Daniel que se esforzó a humillarse a sí mismo, a entregarse a lo que Dios quería hacer en su vida. Y quizás no era fácil, hermano. Usted todavía no ha estado dentro de un foso de leones. No sé qué es la adversidad que usted está pasando, pero en medio de sus adversidades, en medio de sus problemas, en medio de sus dificultades, una vez que usted pueda ver, esforzarse a humillar su corazón y a entregarse a Él por completo, usted va a ver la mano de Dios en su vida. Y cuando nos esforzamos a ser fiel a Dios, cuando quebrantamos nuestro corazón y nos entregamos a Él, vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Y Daniel estaba viendo la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba haciendo grandes cosas con él. Y vamos a ver, en el versículo 5 dice: y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro, de Ufaz. Su cuerpo era como de brillo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos, sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de la multitud. Entonces, quiero que podamos entender, quiero que podamos ver cómo Daniel estaba entregado prácticamente y estaba teniendo la visión. ¿Sabe? Dios estaba glorificándose en la vida de Daniel, porque Daniel era un hombre igual a usted y a mí, que estaba recibiendo una visión. Entonces, cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros nos quebramos, cuando nosotros podemos entender que nuestra vida le pertenece a Dios y no a nosotros, a nuestros deseos, cuando nosotros crucificamos nuestros deseos, es allí cuando vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Daniel completamente se había humillado y se había entregado a Dios. Entonces Dios ve un corazón que se esfuerza a humillarse y entregarse a Él. Dios ve cuando usted se está humillando a sí mismo. Dios ve cuando usted se está entregando a Él. Dios ve cuando usted tiene las batallas. Dios ve cuando usted está en los obstáculos. Dios está viendo todo de usted. ¿Entiende? Dios ve. Y Dios no se hace loco. Dios se glorifica en su vida. Dios responde nuestras oraciones. 2. Dios responde a un corazón. Dios responde a un corazón que se esfuerza para seguir fiel. Dios responde a los corazones que se esfuerzan para mantenerse fiel. Y saben, es importante porque Dios ve un corazón que se humilla y que se entrega a Él. Y Dios responde al corazón que se humilla y se entrega a Él. O sea, Dios no se queda callado. Dios está peleando tus batallas. Dios está contigo. Dios te da fuerza. Dios te da ánimo. Dios te ayuda. Dios está en medio de cada situación en su vida. Así como estuvo con Daniel, hoy Dios está con nosotros. Y saben, y Dios va a responder lo que nosotros pidamos. Dios va a responder en medio de las adversidades. Dios va a responder en medio de los problemas. Dios va a responder en medio de cada situación.
Que no sea la respuesta que nosotros queramos es otra cosa, pero de que Dios va a responder, Dios va a responder. Y mire lo que dice en el versículo 12, en la segunda parte, casi para terminar, dice: y fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Es decir, que en esa revelación Dios le está diciendo: yo estoy contigo, yo escucho tus palabras, no estás solo, porque yo vi tu corazón humillado y vi que te quería entregar más a mí, que te entregaste más a mí. Y por causa de eso, el punto 2 es que dice que yo estoy aquí respondiéndote. Dios nos responde, Dios ve nuestro corazón, Dios ve lo que nosotros estamos haciendo, Dios sabe cuando somos egoístas, Dios sabe cuando somos egocéntricos, Dios sabe cuando hay algo en nuestra vida que no está bien, Dios conoce todo de nosotros. Y es por eso que allí estaba Dios respondiendo, porque Dios había visto el corazón de Daniel. Y es importante, hermanos, que nosotros podamos autoevaluarnos y podamos pensar en como aquel padre hacia su hijo. Cuando un hijo es rebelde, cuando un hijo no hace caso, cuando un hijo es malcriado, cuando un hijo no se porta bien. ¿Cuál es la respuesta del padre hacia el hijo? Muchas veces se queda en silencio, muchas veces no responde, muchas veces se calla, muchas veces está ahí viéndolo y lo castiga. Así es Dios. Dios miró el corazón humillado de Daniel. Dios miró que Daniel se entregó a él por completo. Entonces allí estaba respondiéndole y allí estaba respaldando a Daniel la presencia de Dios. Vamos a ver el versículo 19. El versículo 19 dice: y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y sabe, el día miércoles estuvimos hablando del desánimo. Miramos aquí, Daniel no estaba desanimado. Si usted puede leer en los primeros versículos del capítulo 10, dice: Daniel estaba entristecido, Daniel estaba triste, pero no desanimado. Entonces miramos allí que llegó Dios prácticamente a presentarse delante de él. Él ve su corazón entregado y humillado. Él llegó y respondió. Y el tercer punto, Dios da fuerza y nos recarga en momentos difíciles. 3 puntos importantes. Dios ve un corazón humillado y entregado a él. Dios responde a los corazones esforzados a seguir fiel. Y Dios nos da fuerza y nos recarga en momentos difíciles. ¿Se da cuenta, hermano? Dios recarga nuestra vida en momentos difíciles. Dios te recarga en momentos difíciles. Dios te da fuerza, Dios te da ánimo, Dios te da palabras de ánimo para que usted pueda salir de en medio de momentos difíciles. En el versículo 19 le dice: y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Es decir, le está diciendo: esfuérzate, aliéntate, pelea, levántate, habla, predica, predice prácticamente, porque era un profeta. Dios estaba en medio de todas las circunstancias en su vida. Dios está en medio de tus circunstancias. Dios está en medio de tus adversidades. Dios te da fuerza y te recarga. Miramos a un Daniel que estaba bajo de batería, porque Dios dice: y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: habla mi Señor, porque me has fortalecido. Es decir, miramos a un Daniel que había estado bajo de batería, y un Daniel que se ha fortalecido, un Daniel que estaba esforzado, un Daniel que estaba con todas las ganas de escuchar la palabra de Dios. Entonces Dios nos da fuerza. La fuerza no depende de nosotros.
Dios nos recarga para que podamos mantenernos en medio de los momentos difíciles. ¿A quién estamos buscando la fuerza nosotros? ¿De quién estamos buscando la fuerza nosotros? ¿De nosotros mismos o estamos recargándonos en la palabra de Dios? Aquí está donde usted se puede recargar. Está uno afligido, busque a Dios en oración, busque a Dios en la palabra. Está alguno triste, busque a Dios en la palabra y ahí usted va a poder escuchar a Dios en su vida y va a encontrar qué Dios quiere para su vida. Entonces es importante que nosotros podamos entender, Dios ve un corazón que se esfuerza a humillarse y entregarse a Él. Primer punto, Dios ve un corazón que se esfuerza a humillarse y a entregarse a Él. Segundo punto, Dios responde a un corazón que se entrega fiel a Él. Dios responde a un corazón que se entrega fiel para seguirle a Él. Y número 3, Dios da fuerza y nos recarga en medio de los momentos difíciles. Dios está ahí recargándote, Dios está ahí dándote fuerza, Dios está ahí animándote, Dios está ahí diciéndote, levántate, esfuérzate, la paz sea contigo, aliéntate. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, Dios hace cambio en nuestra vida. Y podemos ver a un Daniel recargado, a un Daniel que pasó de estar triste a estar recargado, a estar alentado, a estar fortalecido y a estar listo para seguir profetizando y para seguir hablando lo que Dios le estaba mostrando. Hermanos, nosotros tenemos que mantenernos firmes. Hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos a ser fiel a Dios. Cuando nos esforzamos a ser fiel a Dios, estos 3 puntos en nuestra vida van a surgir. Cuando nos esforzamos a ser fiel, cuando nos esforzamos a cambiar, cuando nos esforzamos a estar dispuestos a cualquier que sea la voluntad de Dios, vamos a ver a Dios obrar en nuestra vida. 3 puntos que no quiero que olviden. Dios ve un corazón que se humilla y se entrega a Él. Segundo punto, Dios responde a un corazón que se esfuerza a ser fiel a Dios. Dios responde a los corazones que se esfuerzan a serle fiel. Y Dios da fuerza y nos recarga en momentos difíciles. Dios nos da fuerza y nos recarga en momentos difíciles. Es por eso que tenemos que mantenernos ceñidos a nuestros lomos. Es por eso que necesitamos mantenernos firmes. Es por eso que necesitamos mantenernos fiel a Dios si queremos ver a Dios obrar en nuestra vida. Y lea todo el libro de Daniel y se va a dar cuenta cómo Dios estuvo con Daniel todos los días. Hizo grandes cosas en su vida. Quiero invitar que cierre sus ojos en esta mañana y que pueda pensar en su vida. Usted que no está viendo, que no tiene a Cristo en su corazón, aún Dios te ama en medio de las situaciones que estás viviendo, aún en medio de lo que estás haciendo. Dios te ama porque Dios no se fija en lo que tú estás haciendo, Dios se fija en lo que va a hacer para ti. Y Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida. Solamente tienes que ser fiel a Él, escuchar el llamado de Dios y entregar tu corazón a Él. Si tú nos estás escuchando a través de Facebook, a través de YouTube y quieres entregar tu corazón a Jesús, te invito a que puedas escribir en la página de la iglesia y que cómo puedo entregar mi corazón a Jesús. Nosotros te vamos a explicar cómo poder entregar tu corazón a Jesús. Y si usted está viéndonos y es un cristiano, quiero que pueda pensar en estos 3 puntos. Dios ve un corazón humillado que se entrega a Él. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Estás siendo fiel a Él? ¿Estás entregándote por completo? ¿O qué estás haciendo? Número 2, Dios responde un corazón. Dios responde un corazón que se esfuerza a seguirle fiel a Él. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás siéndole fiel? ¿Quieres ver la respuesta de Dios? Necesitas ser fiel. Y número 3, Dios da fuerza y te recarga en momentos difíciles. No sé qué momento estás pasando, pero sí puedes ir a Dios en oración y en lectura de la palabra y allí vas a recargarte, allí vas a poder levantarte y seguir adelante y ser fiel a Él. 3 cosas importantes, cristianos. Si alguna de esas 3 cosas han tocado tu corazón, este es tiempo de levantarte y seguir valientemente esforzado
hasta el final, hasta la meta que tenemos nosotros los cristianos. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este momento. Gracias por esta oportunidad, porque has hablado en nuestra vida, porque has tocado nuestros corazones y porque eres fiel con nosotros. Ayúdanos a serte fiel, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes y constantes y poder estar creciendo cada día. Ayúdanos a ser esforzados y valientes, Señor. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos todo. Amén. Y de tu amistad, me he vuelto dependiente de tu dirección en mi caminar. No hay nada que me llene como lo haces tú, eres mi diario pan. Tú eres la razón de cada sueño en mí, eres mi verdad, de ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría. Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar, de ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría. Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar. Me he vuelto dependiente de tu corazón y de tu amistad. Me he vuelto dependiente de tu dirección en mi caminar. No hay nada que me llene como lo haces tú, eres mi diario pan. Tú eres la razón de cada sueño en mí, eres mi verdad, de ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría. Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar, de ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría. Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar. Depende mi vida, mis sueños y mi alegría. Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar, de ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría. Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar. Hay quienes me aconsejan que toque ahora la retirada, que lo que no hizo el joven jamás el viejo conseguirá. Que el tren se me ha pasado, que debería ya desistir, que ya no estoy a tiempo, que mi carrera llegó a su fin. Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar,